Bienvenidos, manitas. En este vídeo, un calendario de Adviento. Y solo necesitamos cartón, cartulinas y papeles decorados. Acompañarme, que empezamos. Vamos a empezar cortando las siguientes piezas en cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Dos piezas iguales para la parte de delante y la parte de atrás de 21 por 16 centímetros y otra pieza central de 6,5 por 16 centímetros. Este calendario de Adviento va a ser pequeñito, pero van a caber los 24 días y va a tener forma de libro. Empezamos forrando el exterior. Para ello voy a utilizar cartulina roja. Tiene que cubrir las 3 piezas, dejando un sobrante de un par de centímetros alrededor. Y entre las 3 piezas vamos a dejar medio centímetro de separación. Voy a ir pegándolo todo con cola blanca de carpintero. Podéis utilizar también cola de encuadernar. Pegamos el sobrante de cartulina hacia adentro, pero antes, en las esquinas, vamos a cortar en ángulo y dejaremos 2 o 3 milímetros desde la cartulina, desde el corte, hasta la esquinita del cartón. Y ahora ya pegamos los 4 laterales hacia el interior. Y esos milímetros de más que hemos dejado en cada esquinita, con una plegadera la doblamos hacia adentro y ya pegamos los laterales cortos. Para forrar el interior, una pieza en la misma cartulina que lo cubra todo de una vez. 49 por 15,5. Yo lo he cortado para que me sobre unos milímetros todo alrededor. Y vamos a pegarla. Yo primero voy a pegar la parte del lomo, la parte central. Una vez pegada esta, ya pegaré un lado y el otro, para que estos surcos, la cartulina se adapte bien y después no se me rompa a la hora de abrir y cerrar mi libro, carpeta, mi calendario, vaya. Mientras se nos seca la estructura, vamos a hacer 24 cajitas. Yo voy a utilizar cartulina normalita. La medida de las cajitas van a ser en la base 4 por 4 cuadraditas y la altura de 3 centímetros. Pues vamos a cortar 24 trocitos de cartulina de 10 por 10 y vamos a hacer las siguientes marcas. En un lado los 3 centímetros, para el lateral le damos la vuelta, otros 3 centímetros para el otro lateral, 3 centímetros y 3 centímetros. Aquí en el centro se nos han quedado los 4 centímetros para la base. Pues primero hacemos las dobleces y ahora vamos a hacer los siguientes cortes. En esta primera línea
de los 3 centímetros hasta donde se cruza con la otra línea. Cortamos. Esto va a ser la pestañita. La cortamos a la mitad porque no nos hace falta toda. Y aquí en la esquina en ángulo. Estos cortes los vamos a hacer en los 3 lados. Y estas 4 pestañitas las vamos a pegar a los otros 2 laterales. Y así vamos a hacer otras 23. Ahora pasamos a hacer las tapitas. Se hacen exactamente igual que la base. Yo he utilizado estos 4 papeles decorados y ya tengo aquí las 24 piezas cortadas. Y tienen que medir 7,2 por 7,2. En esta ocasión la base medirá 4,2 y cada lateral 1,5. Así que vamos a marcarlos. Y vamos a marcar 1,5 por cada lado, que son los 4 laterales. Y ahora vamos a hacer los siguientes cortes. Igual que hicimos con la base, estas pestañitas las vamos a pegar a los otros 2 laterales y ya tendremos la tapita formada. Como esta, 23 más. Pasamos a decorar el exterior y como yo quiero que sea una estructura resistente, lo voy a conseguir con más cartón. He cortado 2 piezas, una para adelante y otra para detrás y otra para el lomo. Estas 2 miden lo mismo, 20 por 15 centímetros, más pequeñito para que se vea el rojo de la estructura. Y para el lomo, 15 por 6 centímetros. Lo voy a forrar con cartulina, esta vez en color verde. Y lo vamos a forrar igual que hicimos con la estructura. Primero cada pieza a la cartulina y después doblando el sobrante hacia el interior. He recortado con otro papel decorado 3 trocitos que después pegaré en las piezas estas que he forrado de verde. Pero antes voy a decorar los bordes con foil dorado y lo voy a pegar con pegamento en barra. Y pegamos ya los 3 papeles en su sitio con cola blanca de carpintero. El lomo ya lo podemos pegar, pero antes de pegar las otras 2 piezas debemos colocarle el cierre. En esta pieza que va a ir delante, antes de pegarla, voy a colocarle este tirador, que es donde después ataremos la cinta que va a hacer de cierre. Y esta pieza ya la puedo pegar en su sitio. Ahora vamos a la de atrás y volvemos a hacer otro orificio a la mitad. En esta ocasión le voy a colocar un eyelet.
Por el orificio le paso el lazo. Y ahora ya lo puedo pegar en su sitio, igual que he pegado las otras piezas. Y el lazo, para cerrar, lo pasaremos por esta arandela. Pasamos al interior. Lo primero, le pegamos un trocito de papel decorado al lomo. Y ahora ya pasamos a pegar las cajitas. Las cajitas van a ir en 3 filas en cada uno de los lados, de 4 cajitas en cada fila. Tenemos que marcar 1 centímetro del borde de arriba, de abajo y de este lateral, porque cada cajita va a ir separada por 1 centímetro. Yo lo he marcado con un puntito con lápiz, muy poquita cosa, para que luego no se vea. Y vamos a pegar la primera cajita, haciendo coincidir ese centímetro por aquí y este centímetro por aquí. Teniendo la primera cajita pegada, el resto las iremos pegando con 1 centímetro de separación. Lo que tenemos que hacer ahora es numerar todas las cajitas. Yo este lado de aquí ya lo tengo hecho y lo estoy haciendo con esta plantilla y esta pasta de relieve con purpurina. Voy a ir aplicándolo con espátula y dejando secar. Y ya está listo este pequeño calendario de Adviento, tipo libro, por la parte de atrás, el lomo y el frontal. El cierre, pues con un lazo enganchado en esta argollita de aquí, en este tirador. Y aquí tenemos para los 24 días. Le quitamos la tapita y el regalito en su interior. Es un poquito entretenido porque hay que hacer todas las cajitas, pero no me digáis que este calendario no es fácil de hacer. Lo podéis mantener así cerrado o de pie. Se apoya sin ningún problema, no se cae. Y así tenéis los días a la vista. A mí este calendario me encanta por lo poco que ocupa. ¿Y a vosotros os gusta? ¿Os vais a animar a hacer el vuestro? Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!